Bueno, en primer lugar, Alfonso, estamos aquí porque queríamos agradecerte que el Valencia Basket trabaje con nosotros, con 13 Casas. Y bueno, un poco esta charla era pues para que la gente entienda el contexto, ¿no?, de cómo una marca tan premium como el Valencia Basket nos elige para trabajar en todo lo que es relacionado a los servicios inmobiliarios, tanto para los jugadores como para los empleados del club. Bueno, yo creo que el agradecimiento es mutuo porque para nosotros trabajar con una empresa como 13 Casas, en la que nos da la seguridad y la confianza que nos da, es algo que ponemos en valor. Que entendáis qué tipo de clientes somos es un paso extra para nosotros. Nosotros no somos patrocinadores de marcas, como en muchos casos suceden, ¿no?, que la gente patrocina una marca y no tiene luego ningún tipo de vinculación, sino que lo hace por business. Nuestra vinculación como marca y familia Taroncha surge de un trabajo previo, ¿no?, de estar trabajando con el club, con la entidad, y a raíz de ahí es cuando ya nos vinculamos como marca. Un poco lo quería explicar a la gente para que lo entienda, porque tenemos como un sentimiento todavía mucho más fuerte, ¿no? Sin querer es como si fueran todos nuestros hijos, ¿no? Un poco. Por nuestra parte es como que te consideras, ¿no?, Claro. parte de la familia diaria, y por eso luego te unes como patrocinador. Es que al final es muy diferente a tú querer ser patrocinador de un club o que el club te llame para ser patrocinador a cómo nació nuestra relación. Nuestra relación nace vinculada por el baloncesto, porque a los dos nos gusta el baloncesto, y a raíz de esa vinculación con el deporte del baloncesto surge la posibilidad de empezar a trabajar juntos. Al final todo eso te va vinculando poco a poco, y realmente para mí llegar a esta entrevista es algo que me encanta la situación, me parece... Me da un poco de orgullo realmente, porque al final era un objetivo que yo tenía ahí, que a Tamara la he convencido muchas veces, pero que creo que es bonito, ¿no? Y sobre todo pues tener una relación con alguien del club, pero cada vez le gusta el deporte, con el que he jugado, con el que hemos hecho varias cosas, ¿no? Y eso para mí es muy bonito. Porque, claro, nosotros el 15 de agosto, Víctor, estábamos en el aeropuerto. Yo te estaba llamando todo el mes de agosto y nunca has dejado de responder, siempre has estado ahí. Los jugadores han bajado del avión, te he pedido la ubicación y hemos ido directo a sus pisos. ¿Sabes? Que esa comunicación, que en cuanto el director deportivo ficha a un jugador que ya está firmado, que aún no es público, podemos tener esa confianza de hablar con vosotros y deciros, oye, hemos fichado a este jugador, ponte en contacto con él, y que llegue al aeropuerto, ya tenga su piso elegido, que tenga su internet montado, que vosotros seáis capaces de interaccionar con otras sponsors. Al final creo que cuando tú tienes una vinculación y una confianza, hace que hagas las cosas de buena manera, de buenas ganas, y consigas objetivos que a lo mejor pensabas que eran muy difíciles. Pero yo creo que por parte de 13 Casas, al final creo que es muy importante trabajar con una empresa tan importante como el Valencia Basket, y por eso intentamos dar ese servicio premium y diferente para que los jugadores vean que están cubiertos en todos los sentidos, ¿no? Tanto jugadores como familia. Comunicación, confianza y tranquilidad que nos aportáis, por ejemplo, que acabe un partido y yo recibir una llamada tuya, oye, mira, antes del partido nos ha llamado este jugador que se ha dejado las llaves puestas, cuando acabe el partido no podía entrar, entonces nada, solo por favor transmítele que le hemos cambiado el bombillo y que tiene las llaves en la recepción. Quiero decir, esa tranquilidad que tenemos con vosotros, al igual que, bueno, ahora están los jugadores yéndose a chalets a vivir, y ya no es el hecho de que el jugador elija un chalet y se vaya, sino que tiene una familia detrás, con una mujer, unos hijos, que nosotros viajamos mucho, y que tenemos la tranquilidad que en cualquier caso, que ya ha pasado varias veces, pues tienen vuestra respuesta, que enseguida, en cualquier necesidad, vosotros aportáis ese valor, que no es solo alquilar un piso. Yo te voy a contar una cosa que no sé si sabes, porque no sé si te la he contado, que ocurrió esta semana pasada. Estamos el domingo por la noche, a las 10 de la noche, en el sofá de casa, y la mujer de un jugador había llegado de viaje, se había dejado las llaves, no las tenía, y entonces nos manda un mensaje para decirnos que se iba a dormir a casa de la chica que limpiaba o a casa de alguien. Nuestro responsable de la oficina de Torrenconil salió de su casa, dijo, no, espérate, tenemos una copia de la llave, salió de su casa, abrió la oficina, se fue a 13 Casas y le llevó la llave a la chica. Yo creo que aún no te lo he mandado en el report. No. Y la chica evidentemente durmió en su casa. No vamos a permitir, si podemos solucionarlo, no vamos a permitir que una persona, aunque sea domingo a las 10 de la noche y esté cerrado 13 Casas, ¿no?
duerma donde no debe o no solucionarle un problema, porque ese es nuestro compromiso con el club, ¿no? Que estéis tranquilos, que los jugadores estén tranquilos y que las familias estén tranquilas, porque al final para un jugador, si está fuera de Valencia o en un partido y su mujer está en la calle, entiendo que es una intranquilidad. Claro, mira, por ejemplo, ves, son cosas como estas las que nos hace tener esa confianza, esa tranquilidad y ese respaldo por vuestra parte. Para nosotros, si un partido fuera o que la mujer de un jugador se quede a dormir o vaya a la casa de alguien, mientras nosotros estamos fuera, pues crea una inquietud y una intranquilidad al jugador que incluso se puede transmitir en la pista en un partido. Entonces, toda esa tranquilidad que nos aportáis es un beneficio añadido a los entrenamientos, a la preparación de partido, porque al final los jugadores siempre lo dicen también, happy wife, happy life, ¿no? Entonces, si todos estamos felices, pues podemos aportar más en el partido, que al final es un poco el fin. Claro. Y además tengo que decir que a nivel de marketing, esto es aparte para todas las empresas que se quieran afiliar, esto ya es un tema, esto es un guiño, que a nivel de club funciona de manera espectacular, enlaza a las empresas súper bien. A mí me encanta porque cuando cojo y hago un evento aquí es como cuanto más mejor, y yo soy siempre too much, ¿sabes? A mí me encanta. Yo es más luces, más no sé qué, y ¿sabes? La parte de marketing, en mi caso que tengo de responsable a Maite, bueno, es que me dejan hacer de todo. Y a mí eso es algo que me encanta, porque creo que al final, ¿sabes? Es importante, bueno, nosotros tenemos las dos partes, ¿no? Hemos hablado de la parte de que 13 Casas da un servicio premium espectacular y durante las 364 días al año, pero luego cuando te haces patrocinador del club, ¿sabes? Lo que mola mucho es que puedes hacer de todo, podemos hacer un montón de cosas, como marca tenemos un montón de visibilidad, nos enlazáis muy bien con todas las empresas valencianas. Yo creo que eso es un valor muy importante cara a la gente que va a hacer un patrocinio, ¿no? Yo siempre lo digo, porque hay veces que haces patrocinios y luego no van a nada, ¿no? En este caso el patrocinio es real y se materializa en hacer cosas bonitas. Sí, yo creo, o sea, hay mucha gente que a veces cuando hablamos o esto me pregunta, oye, ¿pero tú qué haces? Porque claro, es solo el partido, es como vienes al partido, te sientas, ves el partido, apuntas lo que te dice el entrenador y te vas a casa, ¿no? Y ya no hay nada más. Yo creo que bueno, el club no es solo los jugadores, el partido, yo creo que es una estructura muy grande, que estamos hablando del departamento de marketing, que hay que también ponerlo en valor, por lo que dices, es como lo que decíamos antes un poco de 13 Casas, 13 Casas no alquila el piso y desaparece, aquí marketing no hace eso, no coge el patrocinio y desaparece, hay un seguimiento, hay un trabajo y creo que hay que felicitarles también a ellos por la gran labor que hacen, porque al final que vosotros estéis aquí hoy sentados hablando tan bien de ellos es porque ellos han realizado un buen trabajo. Porque tengo que decir que Víctor jugaba básquet y era el zorro. Ya la hemos liado. Es que no tengo que meter esto. Es verdad. Jugaba. Cuando era joven, claro. más joven. Y Alfonso me intentó meter en la liga de En la Liga de Alquería, en la Liga de Alquería, pero es verdad que la espalda ya no me permite y el trabajo tampoco. Pero estaba un poco mayor ya. Pero bueno, seguiremos con el intento de ponerlo en la Liga de la Alquería. También hay que decir que Tamara no le dejaba por las horas. Muy de los bien, partidos. ese cable. Un momento. Los partidos eran los domingos a las, ¿qué hora era? Las 8 de la tarde. Vamos a ver, por favor, un poquito de vida familiar. Si es un tema de horarios podemos llegar a un acuerdo. Ahí lo arreglaremos. Volverá a ponerse las botas. Te voy a dar. Pues yo te voy a dar un beso. Gracias por todo, Alfonso. Te iba a dar un beso y luego te he dejado tirar.